¿Cuál es el verdadero origen del conflicto árabe-israelí? Tenemos que hablar de los Askenazí, que tienen su origen en el personaje bíblico Ashkenaz, bisnieto de Noé, es decir, en el mismo árbol genealógico que viene desde Abraham, se ubicarían los Ashkenaz. Para la literatura rabínica, su reino se asocia con los primeros pueblos escitas y posteriormente con los territorios eslavos, hasta el siglo XI, terminando en lo que conocemos como Alemania. Aquí hay que hacer un paréntesis, ya que en el linaje de Abraham, de acuerdo con la tradición judía, aquí hay una división en el otro hijo de Abraham, que no es Isaac, es decir, Ismael. Supuestamente, esa es la línea del profeta Mohammed del Islam, mientras que los judíos son Banu Israel y descienden de Jacob o Israel. Se asume que los musulmanes son Banu Hashim, que descienden de Ismael. Entonces, aquellos Ashkenaz que emigraron hacia Europa Oriental no corresponden con el actual territorio del Reino de Israel. Por lo tanto, aquellos descendientes de Ashkenaz que emigraron a Europa Oriental a través del Cáucaso no reinaron en Judá y en Israel, como se suele asumir. Ya en el siglo XI, establecidos en Europa, se le conocía como la región de Casaria. En la época medieval, de hecho, el término Askenaz era empleado en hebreo para toda la región del centro y el este de Europa. Askenazí es un vocablo que designa a la población judía, que desciende de los mencionados judíos que se asentaron en Europa Central y Oriental. Muchos de los asentados en esta región emigrarían a Alemania, Hungría, Polonia, Rusia y Europa Oriental entre los siglos X y XIX. La mayoría de comunidades judías en Europa son askenazíes, excepto aquellas asentadas en el Mediterráneo, que se conocen como sefardíes, asociadas normalmente a la península ibérica. Entonces los Ashkenaz se establecieron principalmente en Alemania, Austria, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Polonia, Ucrania, Rumanía, Moldavia, Rusia, Bielorrusia, Lituania y Letonia. Finalmente, los Ashkenaz partieron hacia Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile, mayoritariamente. Aunque durante el siglo XI representaban solo el 3% de la población judía mundial, los askenazíes llegaron a constituir en su momento, en 1931, el 92% del total de judíos. Actualmente alcanzan aproximadamente el 80%. Estados Unidos e Israel son los dos países que tienen la mayor población de judíos de ascendencia askenazí. Ejemplo de ello lo podemos ver en la política de estos países. Este grupo desarrolló costumbres y leyes particulares que los diferenciaban de los judíos sefardíes, así como de otros grupos judíos que sí se quedaron asentados en la región que hoy corresponde a Israel, así como de otros grupos judíos que sí se quedaron asentados en la región que hoy corresponde a Israel. Desarrollaron su propia lengua, el yiddish, que combina términos provenientes de dialectos alemanes, junto con algunos de origen eslavo y hebreo. Desde el medievo hasta la primera mitad del siglo XX, el idioma común entre los judíos askenazíes era el yiddish o judeo-alemán. Ya en el siglo XIX surge el movimiento sionista, de mano de Theodor Herzl, periodista austrohúngaro de origen judío askenazí, como respuesta a la ola migratoria que recorrió Europa. Este movimiento tenía como objetivo fomentar la migración judía a la región del Mandato Británico de Palestina y alcanzó su objetivo con la fundación del Estado de Israel en 1948. Pero no nos adelantemos. En 1916, durante el primer gran conflicto mundial, se dio la rebelión árabe contra el Imperio Otomano. Esta rebelión enfrentaría a Hüseyin bin Ali contra Mehmed V del Imperio Turco Otomano, que se había aliado con Alemania, y finalmente perdería en el conflicto. Hüseyin bin Ali era el jerife de la Meca, es decir, el cuidador de los lugares sagrados del Islam, Meca y Medina.
Pertenecía a uno de los clanes más importantes de la antigua tribu de Quraysh, radicada en la Meca. Es decir, procede de los Banu Hashim o hijos de Hashim, es decir, bisabuelo del profeta Mohammed, que vienen desde la línea de, adivinaste, Ismael. Y como dijimos anteriormente, los judíos consideran que descienden de otra línea genealógica a partir de Isaac, de donde sale Jacob o Israel. Finalmente, esta familia de Hussein bin Ali había protegido los lugares sagrados del Islam desde el año 1200. En 1517 habían reconocido la autoridad del califa otomano, dándole el avión, hasta que tuvieron una oportunidad de rebelarse cuando los ingleses les propusieron una alianza. De hecho, en esta rebelión fue cuando se empezó a usar la bandera que hoy asociamos con Palestina y que refleja los colores característicos de los 4 califatos ortodoxos del Islam: el califato abasí, el califato fatimí, el califato omeya y el rojo asociado con la familia hachemí o la familia del profeta. Ya en 1917, con el conflicto prácticamente perdido, los británicos ocuparon Jerusalén, poniendo a Edmund Allenby al cargo, y a través de la declaración Balfour también nombró al primer alto comisionado Herbert Samuel, judío británico partidario del sionismo, adivina, de origen askenazí. Fue este último el que le encargó a Amin al-Husseini como gran mufti de Jerusalén. Sin embargo, no se esperaba que Amin al-Husseini ocuparía su cargo para promover un nacionalismo árabe en la región, ya que en el fondo se oponía al sionismo británico. El mandato británico de Palestina tendría lugar desde 1920 hasta 1948, año en que se fundó el Estado de Israel. Previo a eso, los británicos se encargaron de romper todas las promesas que le habían hecho tanto al mufti Amin al-Husseini como al jerife de la Meca, Hussein bin Ali, desplazándolos para poner en su lugar en 1925 Abdulaziz bin Saud. Sí, ya viste de dónde es el apellido. Entregándole el reino del Negev y del Hiyaz, la región donde se encontraba Meca y Medina, y ocupándola definitivamente en 1932, con lo cual se fundaría el Reino de Arabia Saudita. La monarquía saudita, que siempre se había encontrado al oriente del Hiyaz y que ansiaba poder conquistar los territorios sagrados del Hiyaz. Obviamente iban a agradecer eternamente el apoyo a los británicos, proclamándose con el título de guardián de los lugares santos y expulsando a los hachemí descendientes del profeta hacia lo que ahora conocemos como Jordania, rompiéndose la promesa británica de unificar todo el mundo árabe en un gran país. Todo iba de acuerdo al plan. Una vez expulsados los descendientes del profeta de los lugares sagrados del Islam, había que expulsar a los árabes de Jerusalén. Para 1936 ya había 60.000 judíos establecidos en el mandato británico. De esto se dio cuenta el mufti de Jerusalén y se empezó a poner a los británicos en una rebelión árabe que fue de 1936 a 1939, tras lo cual tuvo que huir Amin al-Husseini. ¿Y con quién más iba a intentar establecer una relación sino con el prohibido? Y no me refiero a Exodia. Como se puede ver en esta foto de 1941, huyendo hacia Italia y Alemania, y rompiendo totalmente con los británicos al darse cuenta que las promesas que le habían hecho no eran ciertas. A Husseini hoy día se le acusa de colaborar con estos hombres alemanes. Sin embargo, se olvida que personajes como Abraham Stern también intentaron establecer alianzas con los alemanes,
De hecho, el legado de este hombre es mucho más controvertido, ya que era descaradamente racista hacia los árabes. Sus publicaciones describían a los judíos como una raza superior y a los árabes como una raza esclava. De hecho, abogaba por la expulsión masiva de todos los árabes de Palestina y Transjordania, incluso su aniquilación física. Esta joya de personaje, según Jacob Shavit, profesor del Departamento de Historia Judía de Tel Aviv, los artículos de las publicaciones de Abraham Stern contenían referencias a una raza superior judía, contrastando a los judíos con los árabes, que eran vistos como una nación de esclavos. Su alianza con Alemania fracasó. Por lo visto, todo mundo quería llevarse bien con los alemanes, quién sabe por qué. Una vez derrotados los alemanes, ya en 1948, las condiciones estaban dadas para establecer el Estado sionista. Por medio de una votación en Naciones Unidas, se estableció a través de la resolución 181, con 33 votos a favor, 3 en contra y 10 abstenciones, el Estado de Israel. Ya hemos hablado en otro video cómo es que la participación de la Unión Soviética en esta votación fue decisiva para que se estableciera el Estado de Israel, ya que los soviéticos ingenuamente pensaron que se podía tratar de un Estado socialista. A partir de 1948, una serie de conflictos entre los vecinos de Israel que no estaban de acuerdo en su estancia en este lugar. A partir de la proclamación de independencia de Israel en 1948, después de este conflicto, Israel firmó armisticios con Egipto, Líbano, Transjordania y Siria. Y si en 1920 el 80% de la población de Jerusalén era árabe, también existía una población cristiana, que era la cuarta parte, unos 60.000 habitantes, y apoyaron la migración judía vendiéndole propiedades. El retorno judío tomó impulso desde el siglo XIX. En 1800 había 7.000 judíos en el área, en 1900 eran 50.000, para 1914 ya eran más de 80.000. Así se formó el Estado hebreo, y tras esta primera contienda, Israel aumentó su territorio más de 20%, al asignado en la resolución original, comiéndose así poco a poco el territorio árabe, hasta la Nakba o catástrofe en ese idioma, cuando la población árabe tuvo que emigrar. Mientras todo esto pasaba, aquellos reyes hachemí que se expulsaron de los lugares sagrados por los saudí, con apoyo de los británicos, les dejaron gobernar como consolación el territorio que ahora conocemos como Jordania, a través del rey Abdalá, de su hijo Talal, que fue forzado a abdicar por razones médicas, según los británicos, hasta el rey Hussein de Jordania, papá del actual rey Abdalá de ese país. Todos ellos descendientes de Hussein bin Ali, es decir, también del profeta Mohammed. El reino hachemita de Jordania se estableció en 1950 y también hubo reyes hachemí en Irak, como es el ejemplo de Faisal bin Hussein, también hijo de Hussein bin Ali, su hijo Ghazi de Irak y Faisal II de Irak, que sería el tercero y último rey, que sería depuesto por medio de un golpe de estado por Abdul Karim Qasim, capturado en Bagdad en 1958. Justo ese fatídico año, Jordania e Irak, gobernados por la familia hachemí, trataron de unificarse en la Federación Árabe Hachemí para intentar parar el expansionismo panárabe de Abdel Nasser en Egipto. Finalmente esto fracasó y se dio el golpe de estado que comentamos un momento atrás. Los militares iraquíes ultimaron al último descendiente hachemí en Irak
deponiéndolo así del trono para siempre. Años más adelante, en 1967, se daría el llamado conflicto de los 6 días, otra vez teniendo como victorioso a Israel. Las tensiones no paraban entre Egipto e Israel por el control del canal de Suez. En 1972 se dieron los hechos violentos en las Olimpiadas de Múnich, los cuales puedes ver en la película de Steven Spielberg. El siguiente año se dio el conflicto de Yom Kippur. El conflicto se agravó ahora al norte de Israel, hacia Líbano en 1978. En 1979 se descubrió que Israel estaba haciendo pruebas nucleares junto con el régimen del apartheid de Sudáfrica. Ese mismo año se dio la revolución iraní, lo que comenzaría una etapa de enemistad entre Israel e Irán que opera hasta nuestros días. En 1981 Israel atacó Irak. Posteriormente, en el 82 atacó Líbano. Y en el 87 se creó Hamas. Según el general israelí Yitzhak Segev, fue Israel mismo quien apoyó la creación de este organismo para luchar contra ULP, que estaba tomando bastante fuerza. De hecho, en 1993 se dieron los acuerdos de Oslo con Yasser Arafat e Isaac Rabin. Este último sería ultimado en 1995 tras estos acuerdos. Vendrían más conflictos entre Israel y sus vecinos, como el de Líbano en el año 85 y en el año 2006. Finalmente se lograría el objetivo de creación de Hamas, expulsando a la ULP de la parte de Gaza, las elecciones palestinas de 2006. 50 años después del conflicto de Yom Kippur, se está dando una de las más grandes crisis en esta región, tras el ataque del mencionado grupo Hamas contra Israel, que supuestamente Israel no pudo prever con toda su inteligencia militar. Pero ahí no acaba la cosa, porque Israel es una conocida potencia nuclear, que aunque no acepta ni niega su presencia de este tipo de armas, todo el mundo sabe que las tiene. El problema es que Irán está a punto de conseguir también la suya. En la actualidad, el gobierno de Israel considera seriamente reconstruir el llamado Templo de Salomón, recordando que el primero fue construido en el siglo X a.C., supuestamente por Salomón, después de su destrucción por Nabucodonosor. Y a la vuelta del destierro babilonio de los judíos, construyeron un segundo templo. En el año 70, las legiones romanas, mandadas por Tito, destruyeron Jerusalén y el segundo templo. Entonces, supuestamente, el tercer templo pronto se reconstruirá, ya que el sionismo logró su gran objetivo tras la salida de los británicos del mandato de Palestina y con la creación de Israel. Por ejemplo, en Jerusalén, el Instituto del Templo exhibe la maqueta arquitectónica de lo que será el tercer templo. La maqueta muestra el templo de Salomón, mas no el que está en la descripción del profeta Ezequiel, que es como debería de ser el tercer templo. La escatología judía indica que la venida del Mesías vendrá acompañada de una serie de eventos específicos que no han ocurrido todavía. Incluye el retorno de los judíos a la tierra prometida y la reconstrucción del templo para finalmente tener, ahora sí, por fin paz. Y si un rey se levantara de entre la casa de David, sí, el de las mañanitas, si tuvo éxito y construyó el templo sagrado en su lugar apropiado, entonces daré a las naciones una lengua limpia para que todos proclamen el nombre del Señor y lo adoren con una resolución unida. Sofonías 3:9. Esto consideran los hebreos actuales askenazí, y los evangélicos los apoyan por versículos como el del Evangelio de Juan. Vosotros que adoráis a lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pese a que los judíos no aceptan el carácter mesiánico de Jesús, los evangélicos apoyan financieramente al Estado de Israel. De hecho, los judíos creen que la construcción del templo apenas es la primera venida del Mesías, ya que no consideran a Jesús el Mesías, porque como dice Juan 12:37, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, ya que según el profeta Isaías 7:14, el Señor mismo dará una señal: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre
Emanuel. Es decir, ellos creían que se debía llamar Emanuel y no Yeshua. En el Tanaj, los profetas piden su construcción para que sea construido en la era mesiánica. Sin embargo, el problema está en que donde iría el templo de Salomón, hoy día se encuentra el noble santuario o la mezquita de Al-Aqsa, de donde ascendió el profeta Mohammed, y es el tercer lugar más sagrado del Islam. Cualquier tentativa de expropiación conduciría a un enorme conflicto religioso que traspasaría los límites de la región. Las autoridades ortodoxas judías creen que la reconstrucción debe tener lugar en la era del Mesías y la monarquía sería imposible, ya que no existe descendencia del rey David. Si se construyera este templo, la lucha entre el gobierno del Estado de Israel y el poder eclesiástico del nuevo templo de Salomón podría augurar también un futuro impredecible para Israel, tal vez parecido a una república teocrática, irónicamente como la de la República Islámica de Irán. Cuéntanos tú qué crees. ¿Sabías que el Estado de Israel lo fundaron los askenazis y no los judíos originales de la Biblia? Te leo en los comentarios.